Innecesaria, absolutamente innecesaria, catalogada por muchos como una provocación. El presidente Piñera, tal como él cuenta a través de sus redes sociales, su cuenta de Twitter, cuando iba camino a su casa, de regreso de la Casa de la Moneda, decide bajarse en Plaza Italia a saludar a los efectivos de carabineros y también militares que se encontraban haciendo los distintos controles. El punto es que aprovechó la oportunidad para sacarse esta fotografía que fue rápidamente viralizada y se mostró todo el trayecto que él hizo en Plaza Baquedano, lo que se leyó como una provocación, algo absolutamente innecesario para estar hablando respecto a esto, a las críticas al presidente por sacarse la fotografía en Plaza Italia en plena cuarentena. Estamos también con Cristian Leporati, publicista de la Universidad Diego Portales. Cristian, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo se lee esta imagen, sobre todo la fotografía de él con el pie encima de la actitud como desafiante en Plaza Baquedano? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola, bien, Cristian. ¿Y tú, en cuarentena? Sí, aquí encerrado, pero en el cajón del Maipo la vista es buena. Ah, siempre, y el aire mejor. El cajón es otra cosa. Así es, ¿cierto? Sí. Oye, bueno, respecto a la pregunta, a ver, en corto, yo analizaba, porque me lo pidieron para una nota, nota escrita o un diario, me pidieron otra vez un poco qué estaba haciendo bien el gobierno y qué estaba haciendo mal el gobierno en términos de pandemia. Y yo dándole vuelta, creo que en general ha sido una buena propuesta la del gobierno en términos comunicacionales, pero hay un defecto súper importante, que es súper relevante en estos tiempos duros, que es un poco la distancia emocional que tienen nuestros voceros respecto de la pandemia. Y esa distancia emocional, en el fondo, es algo que un poco, de alguna forma, este gobierno al menos lo ha marcado desde el comienzo. Por los discursos lingüísticos, muchas veces la retórica de algunos ministros, la desconexión con la realidad de los ministros. Se ha abusado de este gobierno también muchas veces un poco de una élite que está fuera de contexto, que no entiende un poco a la gente. Y yo creo que se enmarca esta conducta del viernes pasado, más del presidente en estas cosas, se marca un poco dentro de esa desconexión emocional que tiene nuestro presidente con la ciudadanía. Y eso es bastante delicado porque en el fondo, en momentos críticos como este, al menos lo comunicacional, es mejor el silencio que el actuar en falso. Y es mejor guiarse a veces por la racionalidad que no por lo contrario, que es la emocionalidad excesiva. Exacto. Creo que básicamente lo que le pasó al presidente, yo creo que en verdad lo que él dice es así. Él creo que en verdad él sintió iba pasando por ahí y dijo, me bajo, quiero sacarme una foto, pero un presidente de la República tiene que pensar también en los gestos simbólicos de los actos que comete. Creo que ahí está el gran error de él, y que él efectivamente por un tema de temperamento, de personalidad, un reconocido opinólogo y intelectual como es Carlos Peña lo dijo el fin de semana, Piñera se superó a sí mismo, y básicamente porque es una conducta bastante narcisa. O sea, cuando tu ego es tan grande que no eres capaz de ver a tu alrededor, eres capaz de bajarte en un lugar que ha separado a los chilenos, también los ha unido, pero finalmente un punto en que se divide un poco a la opinión pública en el país. Y justo en un momento como este era un acto totalmente gratuito. Yo creo que en verdad el presidente se ha arrepentido bastante de lo que hizo, pero lo llamativo es que ya en su segundo gobierno siguen pasando las piedricosas. Entonces uno en verdad dice, escucha, uno tropieza dos veces con la misma piedra, parece que sí. Cristian, eso es lo delicado. Pregunta, hay un concepto llamado el gaslighting que tiene que ver un poquito con establecer ciertas cortinas de humo. Y te lo quiero preguntar francamente, porque yo no logro comprender que el presidente de la República, en el contexto que estamos viviendo, haga una acción como esta. O sea, de manera volátil o equivocada. Una torpeza. O como si esto fuese un condoro. Yo creo, o sea, te lo planteo, te pregunto sobre este fenómeno. ¿Puede que esto sea una acción a propósito para que no hablemos terminemos hablando finalmente de una foto en Plaza Italia y no se hable de la falta de mascarillas, lo equívocas que han sido las señales, la falta de respiradores mecánicos, las duras noticias que tuvimos el fin de semana respecto del coronavirus, con aumento de personas fallecidas, con traslado de personas desde una región a otra en un avión de la FACH? O sea, situaciones que son de verdad delicadas. ¿Puede ser que esto sea una acción, como se hace muchas veces en comunicación? No, mira, no, porque en el fondo... Habría que despedirlo. A esos asesores habría que despedirlo. Ahora, digamos, que en La Moneda se tomaban la cabeza cuando vieron la foto,
Yo creo, porque en el fondo, mira, las encuestas te acusan al tiro. La criticada encuesta CADEM, que ayer en la noche apareció, te decía que el presidente bajó muchos puntos, bueno, igual que el ministro Mañalich, pero estamos hablando del presidente. El presidente bajó muchos puntos de aceptación hoy día. Entonces, sí, claramente es harto. Entonces, igual todos los actos tienen consecuencias. Ahora tú me dices que acá es gaslighting. No es gaslighting, porque en el fondo esta conducta del presidente en el tiempo, insisto, estamos en su segundo gobierno, ha sido reiterada. Entonces ya es un tema de temperamento, como dicen los psicólogos, de personalidad. A quien no controla eso. Pero eso es delicado, porque en el fondo piensen ustedes que todavía no llega la crisis de Chile en verdad. Estamos saliendo de una crisis, entre comillas crisis, que es el 18 de octubre. Entramos inmediatamente en marzo a otra crisis que lo va a cambiar todo, pero no sabemos cómo ni cuánto. Y por lo tanto, como líder, que es el presidente de la República, sobre todo en un país que es muy presidencialista, un país que es muy de un líder duro, fuerte, como lo fue en su momento Ricardo Lagos, por ejemplo, ese tipo de liderazgo también el Patricio Aylwin, que busca ese tipo de liderazgo, hay que tener mucho cuidado, porque la gente efectivamente te va siguiendo. Y no hay que olvidarse otra cosa además, y muy muy importante, o sea, la credibilidad del presidente, su liderazgo está puesto en duda desde el año pasado. Entonces, y justamente, bueno, por algo también él le dio todo el peso de la vocería en la crisis de la pandemia a su ministro Mañalich, y él no interviene, porque efectivamente el peso que él tiene en la opinión pública es un peso relativo hoy en día. Entonces, este tipo de actividades lo que hacen aún es relativizar más el peso y liderazgo relativo que tiene el presidente de la República. Eso es muy delicado. Porque, insisto, vamos a salir en un momento dado de la crisis, y lo que venga después va a ser tan fuerte y vamos a necesitar de verdad una conducción clara, precisa, con mirada de futuro, y este tipo de acciones te ponen en duda la conducta del presidente. Y que no es solo es el haberse bajado, el haberse sacado la fotografía, es la posición, la postura corporal que él adquiere en este monumento, con el pie arriba, como si hubiera reconquistado un territorio que se lo habrían quitado. Esa es la actitud que yo veo en esa fotografía. Mira, no, ahora, lógico, claro. Cristian, el lenguaje corporal es así. Sí. Dame tu análisis respecto a lo que te plantea la Juli, pero también cuando esto ocurre, el presidente rápidamente tuitea y se disculpa de alguna manera: lamento si esta acción pudo malinterpretarse, iba camino a mi casa, me bajé un segundo a saludar a carabineros y a personal del ejército. Bien. Ahora, eso está. La foto dice una cosa, pero tenemos el registro de video de lo ocurrido. Y aquí también podemos sacar varias lecturas. Él iba en su comitiva, se detiene, antes de esto llega un camión del ejército a resguardar el lugar, él se baja, se saca la fotografía, se sube a su automóvil y se va. Él explica que iba pasando por ahí, camino a la casa, y que se desbaja a saludar a carabineros y al ejército. Hay un video, que es más largo incluso, que muestra cómo eso no sucede. De hecho, yo incluso me pregunto, ¿esa es la rutina que hace el presidente para irse a su casa todos los días? La ruta. ¿Esa es la ruta que él hace todos los días? Me da la sensación que no. Para llegar a su casa no se va por el eje de Alameda Providencia, él se va por la Costanera Norte. Pero no. Bueno, ese día le dio por cambiar la ruta, perfecto. Pero ¿se bajó realmente espontáneamente a saludar a carabineros y al ejército, a la gente del ejército? ¿O esta foto estaba siendo planificada desde antes, o él la tenía en mente y se la comunicó muy poca gente? Pero es que hay algo peor aún. ¿Para qué es la foto? Sí, pues. ¿Para mandársela por WhatsApp a sus amigos? Porque se la toma un fotógrafo, ¿no? Se la toma un fotógrafo. Hay una persona que anda con él y que le saca una fotografía. Diputado Fuenzalía, ¿qué le parece a usted lo que hizo el presidente el día viernes? Bueno, yo creo que como principio general, cualquier chileno en un país libre tiene derecho a tomarse la foto donde lo estime conveniente. Y eso no excluye a un presidente de la República. Sí. Ahora, hay tiempo para hacer las cosas. Y yo creo que, dadas las circunstancias que estamos viviendo, no es el momento indicado para hacerlo. Yo creo que en la política es súper importante la pasión que uno tiene para defender lo que cree, las convicciones, pero también, así como la pasión es importante, la mesura, la moderación es tan importante. Y yo creo que en este minuto todos tenemos que ser, sobre todo los que estamos en política, desde el presidente hacia abajo, tenemos que ser extremadamente moderados en lo que hacemos y en lo que decimos. Y yo he visto cómo se ha ido transformando esto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, en que si lo estamos haciendo mejor o peor que otros países. Y caer en eso es perjudicial. O sea, no podemos enfrentarnos constantemente en si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Esto es un problema que nos afecta a todos y tenemos que salir todos de esto. Y por lo cual la mirada siempre tiene que ser unitaria. Y yo creo que lo que dice Cristian es bastante cierto. Los símbolos en esto son muy importantes.
Y yo creo que acá no era el minuto, no era el tiempo de hacerlo. Y yo creo que vuelvo a repetir, la pasión es importante, pero la mesura, la moderación, en estos minutos es tan importante como... Pero yo tengo una pregunta, porque yo he escuchado mucho, bueno, o sea, estamos viviendo una contingencia, una pandemia, que evidentemente esto es una irresponsabilidad gigantesca. Pero yo llevo a esta misma fotografía a diciembre. Para mí también me parece que es una provocación. O sea, más allá del tema de la pandemia, que es una irresponsabilidad gigantesca, independiente que es verdad lo que tú dices, que todos los chilenos tenemos la posibilidad de fotografiarnos donde queramos porque somos libres, pero yo creo que el simbolismo también es importante. Entonces, querer ir a sacarte una foto donde se ha convertido un poco en el ícono, finalmente, de quienes libremente manifiestan su oposición, su rechazo hacia el presidente, yo creo que es una provocación, por lo tanto, para mí es doblemente irresponsable. Independiente que él sea el presidente y que puede fotografiarse donde él quiera, pero creo que es una provocación gratuita. Ya veníamos en un país tremendamente dividido, entonces es como decir, ¿sabéis qué más? Perdón por la expresión, pero es como, ¿sabéis qué? Me los cago igual. Y voy y me saco una fotografía. Yo creo que ese pequeño simbolismo toma mucha fuerza en la polaridad en que estábamos viviendo, independiente de la pandemia. Entonces, agreguémosle la pandemia, entonces para mí es doblemente grave. Y además, ojo, que a lo que señala la Connie, no nos podemos olvidar que ese punto de Santiago está con cuarentena. Tú no puedes estarte paseando a la hora que tú quieras. Sin mascarilla, sin guantes. O sea, tú tienes que... El presidente se metió a comisaría virtual para pedir un permiso para poder pasearse. No, él tiene permiso, pero él se aprovecha de... a cualquier persona que se va a pasear por esa parte, se supone que lo controlan y lo mandan para la casa. O sea, el presidente, la cuarentena... Mira, a ver, el permiso relativo, porque igual que ustedes, que son autoridades públicas, también tienen permiso para poder transitar por ese lugar. Obviamente, no vaya a sacarse una foto ahí. No, pero obviamente, a mí lo que más me preocupa, no sé, o sea, entiendo que tiene el permiso, es que se pasee en Plaza Italia sin guantes, sin mascarilla, sin ninguna medida de protección, cuando tiene que dar el ejemplo que se ha llamado a la distancia social. No, eso te deja, Connie, eso deja en evidencia un poco el narcisismo, Julia, eso deja claramente el narcisismo que tiene el presidente, ¿te das cuenta? Ahí está claro, en el fondo él piensa en él, y tú debes además agregar algo, que es lo siguiente, él ha pasado un proceso muy duro, que es todo el 18 de octubre y los meses posteriores, y no te quepa la menor duda que dentro de su mirada en perspectiva histórica que él tiene, con su personalidad, debe haber tenido hace mucho tiempo deseo de sacarse una foto ahí, pero que obviamente no podía. Yo también creo. Entonces, eso es así, o sea, veámoslo en términos ingenuos y simples. Yo creo que el presidente en estas cosas peca de una ingenuidad feroz. Pero una foto para él, para su casa, para mandársela a su familia, a sus primos, a su hermano. Yo creo que eso es, o sea, pensó en una selfie, poco menos. Pero es que un presidente de la República no puede estar pensando en ese tipo de cosas, Cristian. No, pues estamos de acuerdo, por eso que todas estas cosas. Y menos en una pandemia. Claro, pero son pelos a la sopa que le está agregando. Pero tú analizáis, siempre cuando uno analiza las cosas, tienes que analizarlas en perspectiva histórica. Y la conducta del presidente ha sido reiterada en este tipo de situaciones. Lo ha hecho muchas veces. O sea, es reconocida a nivel mundial. Piensa que salió esta cuestión, salió el fin de semana o el viernes de la noche, no sé. Salió en el New York Times, hace todo un comentario en el New York Times respecto a la conducta del presidente. O sea, en verdad también impacta no solamente su imagen y su reputación y su credibilidad, también impacta la imagen del país que finalmente está enfrentando una pandemia, la está enfrentando al parecer de forma más o menos eficaz según la data que recibimos del gobierno, y en ese contexto estas cosas son simplemente gratuitas, totalmente innecesarias, absolutamente. Diputado Castro. Cristian, habla Juan Luis Castro. Yo también creo. Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hay un doble efecto o doble sanción. Una, la sanitaria. Las dos comunas, Santiago y Providencia, están en cuarentena. La Moneda es parte de la cuarentena. Y yo pregunto, porque lo dijo un destacado abogado, Jorge Correa Sutil, en una nota chiquitita ayer en el Mercurio, algo que me llamó la atención, dijo, sanitariamente este caballero tiene que pagar una multa, aunque haya sido ex post, o sea, aunque ya ahí no lo controlaron porque fue a saludar. Sin embargo, nadie, ni por más autoridad que sea, rompe todo eso, se acerca, se toma fotos en un lugar que está en cuarentena. ¿Alguien le va a pasar una multa al presidente Piñera? Porque otro ciudadano, para hacer lo mismo, está expuesto a la multa.